En una noche silenciosa, bajo un cielo cargado de estrellas, un hombre recibió una promesa que desafió la lógica, el tiempo y el destino de la humanidad. Pero con grandes promesas vienen grandes pruebas. De un pacto sellado con fuego hasta el juicio divino que redujo ciudades enteras a cenizas, hoy desentrañaremos dos de las historias más impactantes de la Biblia, el pacto eterno con Abraham y la caída de Sodoma. ¿Qué secretos se esconden en el pacto de Dios? ¿Qué llevó a la destrucción de Sodoma? ¿Hubo advertencias antes del juicio? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en la que ves la justicia divina y el destino de la humanidad. Quédate hasta el final y descubre el eco eterno de esta historia. Sin más, la historia inicia así. Abraham había recorrido un largo camino desde que dejó Ur de los Caldeos. Había pasado por hambrunas, guerras y pruebas, y aunque Dios le había prometido una tierra y una descendencia numerosa, los años pasaban y la promesa parecía distante. Una noche, en medio del desierto, mientras el viento soplaba entre las carpas de su campamento, Abraham alzó la voz al cielo. Señor, ¿qué me darás? No tengo hijos, y mi heredero será un extranjero. Pero entonces, Dios le respondió con una visión poderosa. Mira al cielo y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Abraham quedó en silencio, con la vista fija en el firmamento. Sintió el peso de lo imposible, pero en su corazón, creyó. Y en ese instante, su fe fue contada como justicia. Pero Dios aún tenía algo más preparado. Dios le pidió a Abraham que tomara ciertos animales, una ternera, una cabra, un carnero, una tórtola y un pichón. Partió a los animales por la mitad y esperó. A medida que el sol descendía, aves de rapiña intentaron devorar los cuerpos, pero Abraham las ahuyentó. Una señal de que la promesa aún no se cumpliría sin lucha. Cuando la noche cayó por completo, un terror profundo invadió el corazón de Abraham. Una oscuridad sobrenatural lo envolvió, y entonces, una llama de fuego descendió del cielo y cruzó entre los animales partidos. Era un pacto, un juramento inquebrantable. Dios mismo estaba sellando su promesa con fuego. A tu descendencia daré esta tierra, aunque antes eran esclavos en una nación extranjera. Pero yo los libraré con mano poderosa. Abraham cayó de rodillas. Ahora sabía que lo imposible se haría realidad. Pero aún habían pruebas por enfrentar. A pesar del pacto, los años siguieron pasando y Sarai aún no tenía hijos. La fe de Abraham y Sarai comenzó a tambalear. La desesperación nubló su juicio. Entonces, Sarai propuso una idea peligrosa. Toma a mi sierva Agar y ten un hijo con ella. Tal vez así pueda edificarse mi descendencia a través de ella. Abraham aceptó. Y así, Agar quedó embarazada. Pero en lugar de traer paz, el nacimiento de Ismael desató el conflicto. Agar, al ver que había concebido, comenzó a menospreciar a Sarai. Los celos y la amargura crecieron, y Sarai trató a su sierva con dureza hasta que Agar huyó al desierto. Pero en medio de su desesperación, un ángel del Señor se le apareció y le dijo:
regresa con tu señora y sométete a ella. Porque de tu hijo haré una gran nación. Así nació Ismael, el primogénito de Abraham. Pero aunque Abraham amaba a su hijo, Dios aún tenía un plan más grande. 13 años después, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció de nuevo. Pero esta vez, algo cambió. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Haré un pacto eterno contigo y te multiplicaré en gran manera. Abraham cayó rostro en tierra, y Dios continuó. Desde ahora, ya no serás llamado Abraham. Tu nombre será Abraham, porque serás padre de multitudes. Y tu esposa ya no será llamada Sarai, sino Sara, porque de ella nacerán reyes y naciones. Abraham se sorprendió. Sara ya tenía 90 años. ¿Acaso un hombre de 100 años puede tener un hijo? Y Sara, que es anciana, puede concebir. Pero Dios fue claro. Tu esposa Sara te dará un hijo, y lo llamarás Isaac. Pero Ismael también será bendecido y se convertirá en una gran nación. Como señal del pacto, Dios ordenó a Abraham y a todos los varones de su casa que se circuncidaran. Era el sello de la promesa, el recordatorio de que Dios cumpliría su palabra. Poco después, 3 misteriosos viajeros celestiales visitaron a Abraham. Uno de ellos era el Señor mismo. Le anunciaron que Sara concebiría un hijo en un año. Sara, oculta en la tienda, escuchó y rió. Pero Dios le dijo: ¿por qué te ríes? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? La risa de incredulidad pronto se convertiría en asombro. Pero en medio de esa revelación, Dios le mostró algo más. Una sombra de juicio se cernía sobre 2 ciudades cercanas, Sodoma y Gomorra. Ciudades de gran riqueza, con calles llenas de comercio, música y celebración, pero también de corrupción, violencia y perversidad. Dios le dijo a Abraham: el clamor de Sodoma y Gomorra ha llegado hasta mí. Su pecado es grande. Abraham, conmovido, se atrevió a interceder. Señor, ¿destruirás a los justos junto con los malvados? ¿Y si hay 50 justos en la ciudad? Dios respondió: si encuentro 50 justos, perdonaré a toda la ciudad por amor a ellos. Pero Abraham insistió: ¿y si eran 40? ¿30? ¿20? ¿10? Dios concedió su petición, pero en Sodoma no se encontraron ni 10 justos. El juicio estaba decidido. 2 ángeles llegaron a Sodoma al anochecer. A la entrada de la ciudad, Lot, el sobrino de Abraham, los vio y supo que eran enviados de Dios. Con urgencia, los llevó a su casa y les pidió que no pasaran la noche en las calles. Pero la ciudad ya había sido consumida por la oscuridad. Esa noche, hombres perversos rodearon la casa de Lot y exigieron que los visitantes salieran. Lot intentó protegerlos, pero no podía detener la multitud. Entonces, los ángeles intervinieron. Extendieron sus manos y cegaron a los hombres que intentaban entrar. Saca a tu familia y huye, porque esta ciudad será destruida al amanecer. Pero los yernos de Lot se burlaron.
no creyeron en la advertencia. Con el alba acercándose, los ángeles tomaron a Lot, a su esposa y a sus hijas y los sacaron de la ciudad a la fuerza. Corre. No mires atrás y no te detengas en el valle. Escapa a las montañas, o perecerás. Lot suplicó: déjame huir a una ciudad cercana. No podré alcanzar las montañas. Los ángeles le concedieron su deseo. Lot corrió hacia la pequeña ciudad de Zoar, y entonces sucedió. Cuando el sol apenas había salido, fuego y azufre descendieron del cielo. Explosiones sacudieron la tierra. Las casas se derrumbaron. Las calles ardieron. El cielo se volvió rojo y la ciudad quedó envuelta en llamas. Desde la distancia, Abraham observó el humo ascender como el humo de un horno gigante. Pero Lot y su familia aún corrían. Entonces, su esposa se detuvo y miró atrás. En un instante, su cuerpo se endureció. Se convirtió en una estatua de sal. Era un recordatorio eterno de la advertencia de Dios. Lot y sus hijas lograron llegar a Zoar. Pero las ciudades que una vez estuvieron llenas de riquezas, placeres y orgullo, ya no existían. El pacto de Dios con Abraham fue sellado con fuego, y el juicio sobre Sodoma cayó con fuego. Dos historias paralelas, una de promesa y otra de destrucción. ¿Qué diferencia a un hombre como Abraham de una ciudad como Sodoma? La fe, la obediencia, la confianza en lo invisible. La historia de Sodoma sigue siendo una advertencia. Pero la historia de Abraham nos recuerda que la justicia y la misericordia caminan juntas. Y ahora la pregunta es, ¿hacia dónde estamos caminando nosotros? Gracias por acompañarnos en este relato épico. Si te ha gustado, suscríbete y activa la campana para más historias como esta. Y si aún no has visto nuestros episodios anteriores, te invitamos a descubrir la historia del diluvio y la del guerrero de Dios que derrotó a reyes con solo 318 hombres. El primer capítulo de la historia de Abraham. Hasta la próxima, y que el eco eterno de estas historias siga resonando en tu vida.